Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, 22 de abril del 2025. Damos gracias al Señor por su infinito amor, por su misericordia. Gracias le damos por el privilegio que Él nos ha dado, nos ha permitido abrir nuestros ojos y poder ver este nuevo día. Damos gracias al Señor por su infinito amor, por su infinita misericordia. Amados hermanos, debemos de ser agradecidos de Dios, ya que podría decirle que fueron muchas las personas que anoche se acostaron y tenían planes para este día, pero la vida no le alcanzó. Tú y yo somos más que bienaventurados y privilegiados de que Dios nos ha dado la oportunidad de poder ver este nuevo día. Amén. Bendecido Dios. En esta hermosa mañana quisiera yo compartir una palabra contigo, la cual se encuentra basada en Lucas capítulo 16, versículo 19, donde Jesús mismo narra la historia de un hombre rico y un hombre mendigo llamado Lázaro, el rico y Lázaro. Y sin más preámbulo, quisiera inmediatamente entrar a la lectura de la palabra, no sin antes declarar bendiciones sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, sobre su trabajo. Amén. Y sobre los planes que usted tenga para su propio bien y el bienestar de su familia, en el nombre de Jesús. Y les habla su hermano Fray Vivieca. Sin más preámbulo, vamos a dar lectura a la palabra. El encabezado, como dije anteriormente, es el rico y Lázaro. La palabra de Dios, como por costumbre tenemos, la leemos bajo la comunión y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así a la letra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado, a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que un día murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Señor, damos gracias al Señor por su palabra, divino Dios y amado Padre que moras en las alturas. Te damos gracias por tus palabras que son palabra de vida, palabra de salvación, fieles y verdaderas. Te pedimos, Dios, en esta hora, en esta mañana, Señor, que todos aquellos que puedan visualizar este video, Señor, tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos. Y que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de su mente y de sus corazones. Señor, como así la buena semilla cuando es sembrada en tierra fértil germina, Señor, que tu palabra germine en cada mente y en cada corazón en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pasa carbón encendido por mis labios y abre nuestros entendimientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El mismo Jesús narra esta historia de este acontecimiento que había acontecido, redundando la palabra. Dice la palabra misma que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esta vestimenta solamente la podían utilizar los príncipes y las personas que tenían grandes riquezas, inmensas riquezas. Y podemos ver que este hombre, dice la palabra, que no escatimaba, no, no reparaba en gasto alguno para ir a hacer estas festividades día tras día. Pero también la palabra nos narra que también había un hombre mendigo enfermo llamado Lázaro, el cual se paraba a la puerta de lejos, mirando aquellos acontecimientos, deseando comer aún lo que de su mesa caían. Aquel rico nunca echó de ver a ese hombre mendigo llamado Lázaro, que tenía una vida precaria, una necesidad muy profunda. Era mendigo, no podía ni siquiera trabajar para poder adquirir por sí mismo sus alimentos a través del trabajo. Era un hombre enfermo. Y podemos ver, gloria a Dios, que más adelante dice la palabra que aquel hombre mendigo llamado Lázaro murió. Murió aquel hombre llamado Lázaro. Y dice la palabra que
fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al cuidado, al descanso, al lugar de reposo. Bendecido sea el Señor. Pero dice la palabra que más tarde también murió aquel hombre rico y fue sepultado. ¿Qué nos da a entender eso, mis amados hermanos y amigos que me pueda visualizar y escuchar a través de este medio? Que después de la muerte no todo se acaba. Hay un decir, un adagio que mucha gente tiene por costumbre que no conocen de Dios, solamente oyen el nombre y repiten el nombre, pero que no conocen de Dios porque desconocen verdaderamente la palabra. De que cuando el hombre muere con tierra tiene, que hasta ahí llegó. La palabra de Dios nos dice lo contrario. El Señor mismo dice en su palabra que está establecido por él mismo que el hombre muera una sola vez y luego de esto viene el juicio. Hay algo más allá después de que hay una separación del alma, del espíritu y el cuerpo. Bendecido va a ser el Señor y tenemos que estar preparados para vivir una vida conforme a como Dios manda, para cuando llegue ese momento tener la garantía de ir a un mejor lugar. Bendecido y alabado sea el Señor. Quien está narrando esa historia es el mismo Jesús, Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Dice la palabra que más tarde muere también aquel hombre rico. Muere primero el mendigo, pero también más tarde muere el rico. Y dice la palabra que el rico cuando muere fue sepultado. No quiere decir que también el mendigo no fue sepultado, sino que su alma, su espíritu fue llevado por los ángeles a un lugar mejor, mientras que el rico fue sepultado, fue llevado a las profundidades. Dice la palabra que al despertar él en aquel lugar, alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro y a Abraham, que estaba en el seno de Abraham Lázaro. El seno es el cuidado, vamos a decir el cuidado, o era, o la cobertura de que era un hombre de fe, y por ser un hombre de fe, que conocía a su Dios aún estando en su condición precaria, aún siendo mendigo, él reconocía que había un Dios al cual él le servía. ¿Cómo podía tener yo base para decir esto? Bueno, la palabra de Dios dice que fueron ángeles que lo tomaron y lo llevaron a otro lugar mejor, al lugar de reposo. Mientras que el rico, su alma está cautiva, está en tormento. Y alzando sus ojos, clama a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro, que moje su dedo en agua para que lo pase por mis labios, porque estoy siendo atormentado día y noche en estas llamas. Bendecido y alabado sea el Señor. Estaba en un lugar de tormento, por ser rico no, por no tener misericordia. Era un hombre sin misericordia, sin empatía, sin amor. Dios es amor. Y uno de los mandamientos más grandes que registra las Escrituras es: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo de aquel rico, podemos ver que era Lázaro. Era cercano a él, estaba ahí, la necesidad. Era un hombre extremadamente rico, poderoso. Se codiaba con los príncipes, su vestidura lo identificaba, se vestía con lino fino y púrpura. Y Lázaro le responde a aquel alma en tormento: recuerda que tú en la tierra tuviste tus bienes, tus privilegios, tus riquezas, y Lázaro
en cambio males. Ahora tú eres atormentado allí y Lázaro consolado acá. Además de esto, hay una gran cima que nos separa, de tal manera que los que están acá no puedan pasar hacia allá, ni los que están allá puedan pasar acá. Ya estaba marcado, ya estaba definido, ya no había forma, no había vuelta atrás. Ya el tiempo de la misericordia se había llegado a su fin para ese alma. Ya las oportunidades de él tener un arrepentimiento y una cercanía hacia Dios se había agotado. Todas las oportunidades que Dios le había dado durante toda su vida en la tierra, ya la había agotado todas, y no había reflexionado. Dice la palabra que aquel hombre tenía memoria y recordó que en la casa de su padre tenía 5 hermanos. Y él le dice a Abraham: Padre Abraham, entonces envía a Lázaro a casa de mi padre, porque 5 hermanos tengo, a fin de que ellos se aperciban y no lleguen a este lugar de tormento. Bendecido y alabado sea el Señor. Y ahí podemos ver cuando Abraham le responde y le dice: mira, a Moisés y a los profetas. Cuando dice Moisés y los profetas, nosotros entendemos, bendecido sea el Señor, que Moisés es el tiempo de los 5 libros pentateucos, son las escrituras, porque no era contemporáneo con Moisés, sino que los 5 pentateucos, los 5 libros escritos por Moisés, estaban al alcance de ellos. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. 5 libros pentateucos. Pero también estaban los escritos de los profetas: Isaías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel, Amós, todos estos libros, Zacarías, todos estos libros que son los libros de los profetas. Ellos conocían las escrituras y a través de las escrituras ellos podían investigar cuál era la voluntad perfecta de Dios con relación a su criatura, qué debían de hacer. En el Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos para ellos que todavía estaban bajo la ley en aquel entonces. Si no se aperciben de la palabra de Dios, lo de la palabra lo pongo yo porque estoy hablando de que Moisés son los escritos bíblicos, los libros, y los profetas son los libros también que están escritos. Si no se aperciben de esto, mucho menos se van a percibir de uno que se levante de entre los muertos. Amados hermanos, estamos en tiempos peligrosos. En estos tiempos se han levantado muchos que Dios ha permitido, que tienen testimonios, los cuales yo no refuto, ni tampoco digo que no son ciertos, porque Dios se mueve conforme a su voluntad y por senderos misteriosos. Y estamos en los últimos tiempos. Muchos son testimonios que yo he escuchado de personas que han tenido la experiencia de haber muerto y el Señor volver a darle una oportunidad para que se levanten y prediquen su palabra. Yo he conocido personas que tienen evidencia viva de estos acontecimientos. Y cuando van a predicar a muchos lugares, déjenme decirle que van grandes multitudes y son pocos los que pasan a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando Abraham le responde sobre esto, eso me trae a colación de que en estos tiempos actuales hemos visto eso, predicadores que han tenido esa experiencia y predican y miren, y no hacen caso, muchos no hacen caso, a veces se burlan de esto. Pero Abraham en aquel entonces cuando habló,
habló con certeza, porque aún Cristo mismo fue crucificado, murió y resucitó, y son muchas las personas, muchas, que se le predica a Cristo, el Salvador de la humanidad, el único medio de salvación entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Mas, sin embargo, amados hermanos, permítame decirle que lamentablemente no hacen caso al llamado. Y estamos viviendo tiempos apocalípticos. En nuestro país ahora mismo no tenemos ese desorden, no hay guerra ni nada por el estilo, pero estamos en tiempo peligroso en nuestra nación. Tenemos que orar por nuestra nación, como también debemos de orar por esos países que hoy actualmente están en guerra, como Ucrania, Israel y otros países en el África también. Vemos la República de Haití, en la condición que está ese país, y lamentablemente nosotros nos estamos durmiendo en los laureles y no debemos de estar así. Cristo viene, amado amigo, que me pueda escuchar, y Él quiere salvar tu alma. El muerto con tierra no tiene. Después de la muerte, entonces viene el juicio. No todo termina cuando la persona parte de este mundo. Cuando parte de este mundo es cuando empieza. Y no hay mejor garantía que Jesucristo, el Salvador de tu alma, el Salvador del mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Dice el 18, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya se condenó a sí mismo, en otra palabra, ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima.